tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Cuál es su visión sobre Sarmiento? Bueno, ha sido una figura muy relevante, ¿no?, en la historia de nuestro país en muchos sentidos, ¿no? Como político, como educador, como periodista, ha tenido una relevancia fundamental, ¿no?, en la construcción de nuestro Estado-Nación. No se puede entender la historia argentina sin la figura de Sarmiento, ¿no? ¿Usted cómo lo toma? Vamos con el maestro primero. Bueno, en cuanto a educador, fue fundamental su visión de la necesidad de educar, de la educación, digamos, como forjadora de la nación, de la identidad, de la libertad. Él hablaba de que un Estado tiene que tener la educación como eje principal, ¿no?, como pilar de esa construcción. Pensemos que Sarmiento nace en 1811, cuando recién empieza, ¿no?, el proceso de revolución que después da la independencia, que después da el proceso, ¿no?, de construcción de la nación. Entonces son momentos muy convulsionados, justamente en ese proceso de que no se sabía bien cómo iba a ser este Estado-Nación, ¿no? Y entonces para él la educación es el pilar fundacional de ese Estado. Y esa educación es lo que nos da la libertad, es lo que nos da la identidad. La educación es lo que nos permite ser libres, lo que nos permite construir un Estado principalmente, ¿no? Ahora, vamos ya al presidente que impulsa la docencia. ¿Por qué no le explicamos a la gente el tema de los maestros de Boston que vinieron a la Argentina? Bueno, él era un gran admirador, ¿no?, de todo. Bueno, él vive mucho tiempo afuera. Él va a vivir mucho tiempo en Chile y desde su exilio, digamos, en el país vecino, también va a viajar por otros países, va a vivir mucho tiempo también en Estados Unidos y va a recorrer mucho de lo que era el sistema educativo, ¿no?, de Estados Unidos, y él admira mucho lo que era perdón, el sistema educativo y admira, ¿no?, las maestras, sobre todo, de Estados Unidos, y entonces pretende traer ese sistema educativo a esta nación que se está construyendo, a este Estado que está naciendo, y entonces va a ser muy importante eso también para ese modelo educativo que él como presidente, y aumenta la cantidad de alfabetos dentro de la nación, ¿no? Pensemos que hasta el inicio, ¿no?, de las primeras escuelas que se empiezan a crear y de la presidencia de Sarmiento, el 90% de la población es analfabeta en la nación, ¿no? Pero costó mucho, ¿no? Costó un montón, sí, porque además pensemos que en la extensión territorial que tiene hoy la Argentina, ¿no? Pensemos nosotros en este Estado-Nación que hoy tenemos, que no era el que tiene Sarmiento. Las extensiones de kilómetros que tiene nuestro país, sin los caminos correctos, que además era algo que también decía Sarmiento, ¿no? Él también admira mucho cómo funcionaba en Europa las redes viales, las redes ferroviarias, y por eso es que también habla de la necesidad de crear los caminos, de crear las vías férreas, de la necesidad de construir ese Estado y de crear caminos. Él va a ser un gran impulsor de todo lo que tiene que ver con la cuestión estatal y con lo que nosotros conocemos como obra pública. Sí. Él es uno de los grandes impulsores de eso, ¿no? De hecho, aumenta en una gran cantidad de kilómetros las líneas férreas en su presidencia. Va a construir, como gobernador de San Juan, va a mejorar muchísimo los caminos, la construcción de puentes, la posibilidad de la comunicación entre las distintas ciudades y entre los distintos poblados, porque de esa forma también es muchísimo más viable la posibilidad de la comunicación y la posibilidad también de la educación, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando usted lo ve a Sarmiento en esta idea de la educación, y también con el tema de los indios, Sí. Además Sarmiento era un tipo muy contradictorio en cuanto a su carácter. Bueno, si nosotros lo miramos con los ojos del siglo XXI, y sí es muy polémico en realidad lo que está diciendo, y si me pregunta a mí, yo claramente no concuerdo con esta idea de la civilización y la barbarie y de
mostrar como la barbarie a todo lo que tenga que ver con lo rural, con lo gauchesco, con lo indígena, ¿no? Con lo que nosotros llamaríamos hoy lo netamente criollo, ¿no? Y él hablaba de que eso había que exterminarlo y de alguna forma la civilización él lo remite a lo europeo, a lo urbano, a todo aquello que remite a lo que en ese momento era lo extranjero, ¿no? Pero si nosotros pensamos en el Sarmiento de 1850, ¿no? 1860, bueno, es un hombre de su tiempo y es un Sarmiento que piensa ese modelo de Estado en ese contexto, y en ese contexto también hay que entender esa idea que él tiene de pensar de que si todos los otros países que funcionan mejor tienen esas características, quizá el país que nosotros estábamos construyendo debía tenerla. Creo que en eso sí había una equivocación, ¿no? Porque creo que, bueno, a la luz de lo que es la Argentina, la construcción de nuestro Estado debe hacerse con el crisol que somos, ¿no? Porque claro, la Argentina justamente somos todos los que justamente somos diferentes y claramente la Argentina se ha construido con una gran cantidad de diferencias, ¿no? Y justamente creo que mucho de ese pensamiento que tiene Sarmiento, que quizá en mucha gente todavía prevalece, es lo que no permite quizá ese crecimiento, ¿no? de la Argentina, y que por ahí hay como esa confusión de decir, bueno, hay como una Argentina que hay que ocultar o que hay que superar, y que en realidad creo que no debe ser superada, ¿no? Que debe ser acompañada e integrada. Me parece que eso es lo que hay que acompañar, ¿no? Es para hablar día y día. Le agradezco muchísimo la gentileza. No, por favor, un placer, y bueno, feliz día a todos los educadores y educadoras que hacen una gran tarea día a día. Gracias. Vamos a una pausa, señor director, y volvemos.